Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, que la gracia de nuestro Señor, el amor de Dios y la presencia consoladora del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en este momento en que queremos meditar en las palabras de nuestro Señor, registradas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 y 20, donde dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En este mes de septiembre, la Iglesia Cristiana celebra el mes de la Biblia, dando gracias y alabando a Dios porque nos ha permitido tener en nuestras manos su palabra revelada para darnos conocimiento, el conocimiento que nos lleva a la salvación. Y esta palabra que tenemos en nuestras Biblias va ligada y está íntimamente relacionada al tema que en este mes queremos desarrollar desde la propuesta del Plan Nacional, que es la vida del discípulo, el discipulado. Que el Señor bendiga este tiempo y nuestras meditaciones para el crecimiento de su reino entre nosotros. Sencillamente, un discípulo es un aprendiz, alguien que ha sido llamado por Dios por medio de su palabra, desde el preciso momento de nuestro bautismo. Y es importante que de manera concreta nosotros estemos conscientes y creyendo en esta sencilla verdad. Soy discípulo de Jesús. No es que vamos a llegar a ser discípulos del Señor Jesús, sino que somos discípulos del Señor Jesús. Y esto se debe únicamente a la gracia de nuestro Dios, que en Cristo se ha dignado a llamarnos. Como el mismo Señor Jesús lo expresa: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. En los tiempos de Jesús, Pedro, Juan, Santiago, María, Marta, tantos otros hombres y mujeres fueron identificados por las personas como discípulos de Jesús, por la sencilla y simple razón de que ellos andaban con Él. Escuchaban su palabra, escuchaban sus enseñanzas, y no solo esto, sino también que las creían, las aprendían a obedecer. Eran llamados discípulos del Señor Jesús porque veían que ellos también hacían lo mismo que Jesús. Y así ocurre con los discípulos en nuestro tiempo, con nosotros. Aunque sabemos que aquellos discípulos como nosotros no eran discípulos, no somos discípulos perfectos. Muchas cosas las tenemos que aprender, muchas veces, como se dice, a los golpes, porque nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecadora, va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de querer seguir los caminos y el sendero que Dios ha trazado para nosotros, de acuerdo a la vida de nuestro Señor Jesucristo. En esa nuestra vida de discípulos es el mismo Señor el que nos va enseñando. ¿Y a quién nos enseña? Nos enseña a ser hijos e hijas de Dios. Nos enseña a poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en nuestro Señor, en el Dios creador del cielo y de la tierra. Quiero invitarte a que tomes un momento y procures mirar hacia atrás en tu vida, haciendo una mirada retrospectiva y poder encontrar en aquellos momentos en el que el propio Jesús te fue enseñando, para que puedas observar aquellos momentos en el que el Señor fue corrigiendo tu vida, marcándote el camino que Él quería que transites. Que puedas observar cómo Él te levantó las veces que estabas caído, cómo Él te dio ánimo, te apoyó y te consoló cuando tu vida estaba llena de tristezas, de angustias y de incertidumbres.
Si miramos y vemos esos momentos de nuestra vida, seguro que vamos a encontrar una conciencia en la presencia, una seguridad en la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero también cómo la palabra de Dios, como Él a través de su palabra, estaba realizando su tarea de enseñarnos, de hacernos discípulos. Y tal vez encontrás que habían otras personas allí, aquellos que fueron los instrumentos en las manos de Dios para hacer de tu vida una vida de discípulo. Padres, abuelos, tíos, hermanos en la fe, gente querida y gente quizás también desconocida. Sin duda que Dios los utilizó para hacer de vos cada día un discípulo de Jesús. Y podemos dar gracias a Dios por esas personas y por esos momentos en los que Él nos estuvo guiando y haciendo que sigamos los pasos de nuestro Señor Jesús. En los tiempos de Jesús, como ocurre también en nuestros tiempos, hay personas que quisieron y que pretenden seguir a Dios, seguir a Jesús por propia iniciativa. Aquellas personas Jesús les da un panorama de lo que implica seguirlo, acerca de los costos, de las renuncias, de lo que hay que dejar hacia atrás. Muchos se rehusaban a seguirlo, otros se volvían atrás y volvían a sus caminos pasados. Y en cierta ocasión hubieron discípulos que ya no podían creer y aceptar las enseñanzas de Jesús y empezaron a abandonarlo. Por eso el Señor se acercó a los 12 y les preguntó, diciéndoles, ¿ustedes también quieren irse? ¿Recordad las palabras que respondió el apóstol Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué importante es que nosotros también recordemos este suceso en los evangelios y también, quizás cuando nuestra fe flaquea, cuando nos sentimos desilusionados hasta de nosotros mismos, nos hagamos esta pregunta. ¿Y yo también quiero dejar a Jesús? Que el Espíritu nos lleve a reconocer que no tenemos a quién ir, porque es en Jesús quien encontramos las palabras que nos animan, nos reconfortan, nos fortalecen y nos vivifican. Jesús, con sus discípulos, conformó una comunidad que se reunía alrededor de Él, comunidad que estaban cerca de Jesús, que lo seguían a donde Él iba. Y ser discípulos implica eso, vivir en comunión con el Señor Jesús y con el resto de los discípulos. Implica estar bajo la influencia de su palabra y bajo la sombra de su cruz. Cruz por la cual tenemos el perdón de nuestros pecados y junto con el perdón se nos da la vida y la salvación. Estar en comunión con Jesús y con el resto de los discípulos se vuelve de vital importancia para cada uno de nosotros, porque el Señor es quien nos llama y nos congrega y nos reúne para animarnos por medio de su presencia y de su palabra. Ser miembro de la Iglesia no significa que estemos siendo discipulados. Estar afiliado a una congregación cristiana no significa que estoy siendo enseñado por el Señor Jesús. Somos discipulados por medio de Cristo cuando integramos esa iglesia y cuando estamos presentes, cuando allí donde Él está y donde se enseña su palabra constantemente.
Antes de ascender a los cielos, Jesús envió y dio un encargo a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos, discípulos de Él, no de sí mismos. Y háganlos en todas las naciones, con todas las personas. Y también les dice cómo, bautizándolas y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. A estar unidos a aquel que es la palabra, para que esa unión con Jesús produzca en los nuevos creyentes, en los nuevos discípulos, frutos espirituales manifiestos en sus vidas. Cuando prestamos atención a las palabras del Señor Jesús, vemos que la tarea de enseñar, que la tarea de educar, está enfocada en que esos nuevos discípulos, esos nuevos creyentes, no solo conozcan la palabra, no solo puedan explicar la palabra de Dios, sino por sobre todo, que puedan amar y atesorar esa palabra, guardándola en sus corazones y en sus mentes. Para nosotros hoy es un desafío tremendo el seguir enseñando la palabra del Señor, pero por sobre todo para que la amen y la atesoren como bien para sus vidas. Y la mejor manera que hay para enseñar es con el propio ejemplo. Las palabras del Señor Jesús nos invitan a nosotros también en este día a seguir amando su palabra, esa palabra que nos trae vida, esa palabra que nos llena de esperanza, esa palabra que nos llena de confianza en lo que el Señor ha hecho, en lo que el Señor hace y hará por nuestro bien y por el bien de todos aquellos que ponen su confianza en Él. Hoy podemos alegrarnos y expresar nuestra gratitud al Señor por habernos llamados para ser sus discípulos, por invitarnos a seguir el camino de nuestro Señor Jesús, aunque muchas veces este camino esté lleno de tristeza, de amargura, de dolor y de sufrimiento. Pero nosotros, por medio de la palabra de Dios, sabemos cuál es el destino al que somos conducidos por medio de Cristo Jesús. Que nuestra alabanza y gratitud al Señor se vea reflejada también en nuestro compromiso para seguir enseñando su palabra, para seguir dando testimonio del Señor Jesús a los nuevos discípulos, a las nuevas generaciones, y que todo esto sea para el crecimiento de su reino entre nosotros, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que así sea. Amén.